webinars que hemos establecido como una de las opciones nuevas a partir de la pandemia que todos estamos viviendo. Esto abre para AMA una nueva línea de negocios en la que esperemos nos brinden su confianza e interés en futuras acciones que les iremos comunicando. En esta mañana tenemos como facilitador al licenciado César Mauricio Ramírez, a quien presentaré en unos segundos, pero sí queremos decirles que a todos se les envió un autodiagnóstico previo al inicio del webinar y que al final del webinar tendremos con gusto la oportunidad de comentar muy brevemente un plan de acción y seguimiento sobre ese plan de acción, de tal manera que el webinar no se quede constreñido a solamente la duración del mismo, sino que ustedes puedan tener la oportunidad de poder revisarlo posteriormente. Eso les va a dar, desde luego, la capacidad de tener un mayor conocimiento sobre el tema que vamos a abordar. En esta ocasión, como les comenté, tenemos con nosotros al licenciado César Mauricio Ramírez. Él es licenciado en Psicología Industrial por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y tiene especialidades en muy diversos temas que abarcan, entre otros, el análisis transaccional, el desarrollo organizacional, temas de neurolingüística y muchos otros más que sería muy abundante comentárselos. El licenciado Ramírez ha estado activo como consultor, facilitador e instructor desde el año de 1985 y aproximadamente tiene con nosotros trabajando alrededor de 20 años en los que, o a través de los cuales sería innumerable comentar las empresas en las que él ha participado en este carácter. El tema que va a desarrollar hoy nuestro facilitador es inmerso en algo de lo que estamos viviendo indiscutiblemente. Las nuevas competencias gerenciales que nos está llevando, a las que nos está llevando esta nueva realidad, y particularmente abordará el tema de la inteligencia analítica para la toma de decisiones. Sin más, me da mucho gusto dejarlos en manos del licenciado César Mauricio Ramírez, comentándoles que al final abriremos un espacio para preguntas y respuestas, por lo cual les pedimos que las vayan anotando en el inciso de preguntas y respuestas, precisamente, que se encuentra en la parte inferior de su panel. César Mauricio, adelante, podemos empezar. Adelante, César. Estamos teniendo problemas con el enlace del instructor. Permítanos unos segundos. Sabemos que la tecnología es binaria y de repente nos hace este tipo de jugadas. Por favor, les pedimos poquito de paciencia. Les pedimos un poquito de paciencia para podernos escuchar. Romualdo, veo aquí tu mensaje. Juan, parece ser que también en la transmisión mía se está cortando en alguna ocasión la voz. Favor de checar su micrófono. Favor de checar su enlace de conexión porque desde aquí no tenemos problema, nos escuchamos muy bien. Gracias, Juan.
Muchas gracias, muchas gracias. Una disculpa, estuve aquí un poco complicado con la tecnología, pero yo estoy aquí. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y compartir algunas ideas que espero que sean de mucha utilidad. Quisiera presentarles a ustedes, bueno, el para qué estamos aquí, que sería nuestro objetivo. Muy bien, quiero presentarles a ustedes el objetivo general y entonces me gustaría compartirles el por qué y el para qué estamos aquí. Muy bien, fíjense, vamos a revisar cuál es nuestro objetivo. Y entonces nosotros cuando planeamos esta reunión, dijimos, bueno, a ver, ¿cuáles serían como algunos de los elementos que nos pueden apoyar? Hicimos algunas investigaciones con clientes, ¿no? Y también la forma en que nosotros experimentamos esta situación y empezamos a identificar que el objetivo sería, bueno, ¿cuál es el objetivo? Analizar cuáles son las nuevas competencias que requerimos para ser mucho más efectivos en la función que desempeñamos. Y entonces, fíjense, yo quisiera compartir con ustedes el por qué y el para qué estamos aquí. El por qué tiene que ver con el pasado. Evidentemente todos vivimos situaciones que nunca habíamos experimentado, situaciones nuevas que nos sorprenden y que pueden sacar lo mejor o en ocasiones algunas áreas de mejora. Entonces es importante entender el por qué y el para qué estamos aquí. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que vamos a obtener? Bueno, pues empezamos a analizar cuáles son los retos en el nuevo contexto, muy bien, cuáles son algunas de las situaciones que vivimos o que estaremos ya viviendo o que hemos experimentado. También mejorar, ¿no? Identificar cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestras áreas de mejora en las competencias de liderazgo, ¿no? En las competencias del gerente. También aplicar algunas acciones clave que van a generar como resultados positivos, ¿no? Como ambientes de colaboración, que si siempre ha sido importante, actualmente es estratégico. Y también aplicar, ¿no?, algunas competencias gerenciales que faciliten el logro, la creación de ambientes productivos para el logro de nuestros objetivos personales y profesionales. Muy bien, estos serían entonces algunos de los beneficios. El contenido, como ustedes podrán identificar, es ambicioso, ¿no? Hablaremos de la introducción, hablamos de la nueva, estamos en una nueva realidad, igual a nuevas competencias, nuevas creencias. Eso también es muy importante, ¿no? Cuestionar. Y fíjense, les enviamos también un autodiagnóstico que me parece que es muy interesante porque es como de pensamientos cerrados, ¿no? Algunas de las creencias que tenemos que a lo mejor sería importante actualizar o cuestionar, ¿bien? Que sería el autodiagnóstico. También empezaremos algunas recomendaciones para solución de problemas complejos, a situaciones que se nos presentan, la importancia del pensamiento crítico, que si siempre ha sido importante, actualmente es estratégica, ¿no? El pensamiento crítico. Y también el manejo de situaciones de incertidumbre, de caos, la importancia de la flexibilidad cognitiva, ¿no? La proactividad y la iniciativa, habilidades conversacionales, ¿no? Habilidades conversacionales que me parece que es clave en la situación que vivimos, la inteligencia emocional, y hablamos aquí de dos conceptos muy utilizados que sería resiliencia y longanimidad. Muy bien, pensamiento innovador y adaptativo, el cómo manejar tanta información, Big Data, y también gestión de personas, ¿no? Coordinación del equipo y las conclusiones. Y como comentaba Jorge, la importancia del plan de acción y algunas sugerencias o recomendaciones para su manejo. Esperemos que el taller sea de mucha utilidad y aquí lo importante será el que ustedes tengan la oportunidad de investigar más, de tener más elementos que facilite el logro de sus objetivos personales y profesionales. Muy bien, entonces aquí tenemos en nuestra primera diapositiva, hablamos entonces de nuevas competencias, estamos en una situación de cambio, necesitamos entonces nuevas competencias, por eso es que el contexto ha cambiado. Sin embargo, yo creo que hemos experimentado que en lo fundamental no, porque ¿qué implica el liderar, conjugar voluntades, orientar hacia el logro de objetivos, generar ambientes para conversar, reducir el miedo a través de la confianza y la esperanza? Confianza, equipo, fianza viene de fe, confianza es que creemos en lo mismo. Por eso cuando a alguien le perdimos la confianza, ya no creemos en lo mismo y es la base de cualquier tipo de relación. Entonces aquí tenemos la importancia de generar ambientes que permitan el desarrollo. Y entonces, ¿qué decimos? Estamos en un nuevo modelo de liderazgo, ¿no? Mucho más inclusivo, el género, equipo, algo que es muy interesante también, conecta a millones de personas, ¿no? Sí, les vamos a enviar la información, con muchísimo gusto.
La tecnología conecta a millones de personas donde la información, todos los días lo vemos, vuela a la velocidad de la luz y actualmente existe pues mucho más transparencia que nunca. Por eso necesitamos ser mucho más capaces, ¿no? Tener mucho más elementos que permitan o que aseguren el logro de nuestros resultados. Entonces serían algunas ideas del contexto. Y fíjense qué interesante cuando hablamos de liderazgo. Necesita transformarse, por supuesto, sin olvidar los resultados, ¿no? Pero necesita transformarse, porque además lo importante, si no hay resultados, y por eso la imagen, ¿no? Si no hay resultados, pues solamente serán fuegos artificiales. ¿Bien? Equipo, entonces necesitamos optimizar, mejorar nuestras competencias. ¿Cómo definimos una competencia? Como el conjunto de conocimientos, de habilidades y de actitudes que nos hacen altamente competitivos. Y aquí yo quisiera compartir con ustedes algo que me parece clave, que tiene que ver con los niveles de competencia. Quizá nosotros ya manejábamos situaciones de cambio, pero no sabíamos al nivel, ¿no? Entonces es muy interesante el poder identificar, pues que estamos manejando a diferentes niveles, por lo tanto necesitamos ser mucho más capaces. Eso es algo clave. Sí manejaba yo a lo mejor situaciones de cambio, pero no una situación de cambio sistémico, ¿no? Porque ustedes saben por eso la importancia de analizar los problemas, ¿no? Los problemas complejos. Sí, a lo mejor yo tenía cierta experiencia, pero ahora necesito nuevos aprendizajes y sobre todo el tener cierto control. Equipo, ustedes saben que un cerebro estresado no aprende con la velocidad que se requiere. Por eso es importante no dar por hecho, sino al contrario, estar cuestionando cuáles son las competencias que tenemos, qué necesitamos mejorar, cuáles son los recursos que ahora requiero para ser mucho más capaz en lo que yo desempeño. Entonces, la invitación sería, sí tengo las competencias, por supuesto que sí, pero a lo mejor necesitamos más recursos para el nivel que la organización requiere. Bien, equipo. Y entonces hablamos a continuación de la creencia, tal cual, ¿no? Algo muy sencillo de la creencia que es una afirmación personal que consideramos como verdadera. Bien, tan sencillo como eso, una creencia, imágenes o suposiciones que tenemos acerca de nosotros mismos, del mundo, y actuamos con base en creencias. Es muy interesante, equipo, porque es clave el tomar conciencia y no dar por hecho. Aquí la clave sería cuestionar nuestras creencias. Aquello que consideramos o que damos por hecho, empezar a cuestionar cuáles son esas creencias. Vemos aquí en esta imagen, en la siguiente imagen, vemos aquí la persona, observa el mundo y el ente, dijéramos el ente, en la siguiente imagen, es cómo vemos el mundo, ¿no? Como de acuerdo a nuestras creencias o modelos mentales. Por eso es clave tomar conciencia, no dar por hecho, cuestionar cuáles son nuestras creencias, y esa es la importancia de estar analizando los puntos de vista. Cuando nosotros conversamos con las personas, ¿no? Cuando nosotros conversamos con las personas, cuando tenemos acercamiento con colaboradores, con clientes, es muy interesante porque aquí nos damos cuenta que al fin y al cabo cuando alguien da una opinión, es una visión cargada de su historia personal. Y entonces, fíjese, de una manera muy concreta, y también nosotros decimos que todo juicio es una confesión. Entonces, cuando alguien está hablando, comentando acerca de cómo percibe el mundo, es una situación personal. Por eso es importante tener claro que cuando estamos conversando con alguien son opiniones personales. ¿Qué quiero decir? Serían juicios, ¿no? De la persona que ha vivido, que ha experimentado. Entonces aquí empezamos a identificar la importancia que tiene las creencias como tal. ¿Cómo hemos formado las creencias? ¿Cómo hemos formado las creencias? Conocen seguramente ustedes, ¿no? La metáfora del elefante, que de pequeño fue condicionado, el elefante de circo, y es cierto, cómo hemos aprendido creencias que en ocasiones nos están limitando. Las creencias, equipo, no son ni buenas ni malas, son creencias. Aquí, ¿cuándo nos son útiles? Cuando están actualizadas, cuando nos permiten responder de una manera mucho más efectiva al mundo que se nos presenta. Entonces yo creo que aquí lo importante sería cuestionar esas creencias para poder identificar algunos puntos a mejorar como tal. Muy bien. Y fíjense, aquí me gustaría invitarlos a una reflexión personal y decimos, bueno, cuando piensas en la nueva realidad, ¿qué viene a tu mente? Muy bien. Tomemos algunos minutos. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en la nueva realidad? Y la segunda pregunta es, ¿qué tan útil es pensar así? Y empezamos a cuestionar, equipo, ¿qué significado positivo podrías darle? Entonces, por ejemplo, cuando piensas en la nueva realidad que viene a tu mente, a lo mejor yo digo, híjole, reto, oportunidades, empezamos a identificar a lo mejor la importancia que tiene el dar un significado positivo, porque al fin y al cabo la situación está ahí. Aquí, ¿cuál sería la idea?
empezar a dar un significado que nos ayude. A lo mejor cuando piensas en la nueva realidad que viene a tu mente, pues a lo mejor oportunidades, ¿no? Oportunidades de desarrollo. A lo mejor podría ser una buena opción el desarrollar mis habilidades, el generar ambientes positivos con mi equipo. ¿Qué tan útil es pensar así? Claro, porque el pensar así me genera emociones positivas y darle un significado positivo genera en mí opciones de desarrollo. Y la última palabra que dice, recuerda que son mapas, aquí nos referimos que el mapa no es el territorio. Yo puedo tener un mapa aquí, por decir algo, de la Ciudad de México, pero que no está actualizado. Entonces estoy totalmente viendo una realidad pues que ya no existe. Algunas sugerencias de cómo modificar las creencias limitantes, algunas de las sugerencias que podríamos compartir con ustedes, tiene que ver entonces con, primero, ¿no? Identificar cuál es la creencia. Observa la forma en que te expresas y empezar a decir frases, ¿no? Como el creo que, me temo que o confío en que. Entonces, fíjense, es muy interesante el lenguaje, porque el lenguaje nos genera modelos mentales. Entonces, primer punto tiene que ver cómo observa, ¿no? La forma en que tú te expresas a los demás. Lo que comentábamos hace un momento, porque todo juicio es una confesión. Entonces, empezar a identificar cuál es la manera en que yo veo el mundo a través de cómo lo expreso. Primera. Segunda, empezar a identificar y a cuestionar esa creencia. ¿Esa creencia es mía? ¿Realmente? O a lo mejor, ¿cuál es la intención positiva? La intención positiva puede ser protegerme, tener más elementos, más recursos. Aquí es interesante, ¿no? Identificar, bueno, ¿cuál es la intención positiva de esa creencia? Muy bien. ¿Y cuál creo yo que podría incorporar? ¿No? Eso también podría ser interesante. Ya identifiqué cuál es la creencia. Ahora, ¿cuál puedo incorporar? Y yo creo otro elemento importante, ¿cómo puedo mejorar mi vida aplicando esa creencia? Sé, equipo, que no es fácil porque las creencias, actuamos nosotros con base en creencias y además lo vivimos, como se dice popularmente, en piloto automático. Y muchas de las creencias, evidentemente, basadas en memorias previas, ¿no? Experiencias previas, emociones que hemos vivido. Sin embargo, el contexto cambia, la situación cambia, por lo tanto, necesitamos actuar de una forma distinta. Muy bien, entonces la primera parte sería detectar, la segunda, como mencionamos, sería cambiar la creencia y la tercera sería ya la consolidación de la creencia. ¿A qué me refiero? Estar repitiendo afirmaciones sobre la nueva creencia, comportamientos, conducta, lenguaje y sobre todo que exista congruencia. Ahora, equipo, yo estoy consciente de que no es solamente repetirlo, sino lo quiero relacionar con el tema de las competencias. Muy bien, no es solamente el que las competencias se den, sino necesitamos integrar nuevos recursos y empezamos a cambiar creencias porque tenemos más conocimientos, más habilidades y más actitudes. Muy bien, perfecto, equipo. En su diagnóstico es muy interesante porque vienen ahí pues algunos de los pensamientos cerrados. Eso es muy interesante, que nos van a permitir cuestionar esas creencias. Ese fue el motivo por el cual les enviamos el diagnóstico previo, ¿no? Para empezar a identificar cuáles son algunas de estas creencias y de qué manera están afectando la forma en que vemos el mundo, lo cual nos ayuda, ¿no? Desde polarizar, ustedes la revisarán, ¿no? Con calma, y les sugiero que alguien de su equipo o alguien que los conozca conteste ese cuestionario pensando en ustedes. Creo que es muy interesante y aplica la frase de si tan solo el poder tuviéramos de vernos como somos vistos. Cuando alguien nos da un punto de vista distinto, tenemos la retroalimentación, porque a lo mejor le digo, no, no, yo para nada, yo soy una persona muy abierta y resulta que las personas me ven con el pensamiento de tener la razón. Entonces es muy interesante porque nos puede ayudar a establecer conversaciones productivas una vez que alguien nos dé un punto de vista distinto sobre nuestras creencias. Muy bien, esa sería la sugerencia, por eso les enviamos el autodiagnóstico de pensamientos errados. Bien, equipo, y también les enviamos una nota muy interesante de prejuicio en retrospectiva. Me gustaría que la leyeran con mucha atención porque aquí empieza a cuestionar nuestras creencias. Y aquí partimos de la premisa, pues, que tomamos decisiones basadas en memorias previas. Y entonces, por eso es que a veces vemos el mundo de una forma distinta, no tal como es, sino como somos. Si tenemos más recursos, tendremos mayores posibilidades para analizar las situaciones. Y hablamos de prejuicio en retrospectiva porque pareciera como una contradicción, pero ¿qué quiere decir? Que yo observo el mundo actual de acuerdo a lo que he vivido. Necesito más recursos, más elementos para responder a las situaciones que vivimos de una forma distinta. Por eso nuestro tema de tomar decisiones de una forma mucho más analítica.
Muy bien, equipo. Entonces, el primeras sugerencias que tenemos aquí nosotros sería la solución de problemas complejos. Muy bien, ¿cómo podemos identificar un problema complejo? Bueno, tiene muchas causas, ¿no? Generan uno o varios efectos, sería una de las características. En las mismas situaciones pueden provocar efectos diferentes. Ahora, mucho dependerá de la experiencia que cada una de las personas tenga, equipo, porque a lo mejor para una persona es un problema complejo y para otra no. Yo creo que ahorita, porque es una situación nueva, para todos son situaciones complejas. Entonces sería, que decíamos, en las mismas condiciones, mismas causas y los efectos son diferentes. Muy bien, no hay una relación directa clara entre la causa y el efecto. Tenemos que analizar con mayor detenimiento esto. Los problemas en general en esta estructura son difíciles de detectar y pues por supuesto, si no lo detectamos, a veces nos cuesta trabajo el remedio. Por eso dicen que cuando alguien identifica el problema ya tiene claramente, si identifica claramente el problema, tiene el 50% resuelto. ¿Por qué? Porque ya tenemos la claridad, equipo. Pero si no hacemos nada, tenemos el 150% perdido. Entonces, un poco el plan de humor. Pero es cierto, ya lo identifiqué, ahora, ¿qué voy a hacer diferente? Muy bien. Y en ocasiones aquí la idea sería que no es solamente quizá uno, si lo empezamos a analizar, sino son varios problemas que se van dando y que podemos ir separando para empezar a resolver esa situación. Equipo, ¿cuáles serían algunas de las sugerencias? Algunas de las sugerencias para resolverlo. Muy bien, algunas sugerencias. Sabemos, por supuesto, que no es la ley, sin embargo, son algunas sugerencias que nos pueden ayudar. No observa lo general y al detalle. No solamente ves el árbol, sino el bosque y los dos. A ver, identifica, no te vayas con la primera impresión, ¿no? De las aparentemente las causas más evidentes. Busca un poco más allá, ¿no? Para entender cuáles son todos los elementos del problema. Cuestiónate todo, que sería pregúntate, ¿no? A ver, esto, ¿dónde lo aprendí? ¿Cómo lo sé? ¿Cuáles son los elementos que yo tengo? Por eso es muy importante hacernos las preguntas, equipo. Y quisiera compartirles con ustedes una frase que dice: tengo 7 amigos a los cuales les debo todo lo que sé. Su nombre son qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. El preguntarnos y repreguntarnos nos lleva a la búsqueda de la verdad. Tenemos que tener la apertura o la disposición para analizar la situación y poder entender todo, ¿no? Tener toda la visión integral para poderlo resolver. Fíjense, liberar el pensamiento también, tormenta de ideas, darnos la oportunidad de desarrollar toda la creatividad, ideas aparentemente fuera de lo común, es lo que nos va a permitir salirnos de la caja de la forma tradicional de pensar. Toma un poco de distancia. La analogía que utilizamos no es lo mismo cuando en una casa vemos en el primer piso, subimos al segundo, al tercero o un edificio. Tenemos una visión mucho más integral. Y yo creo que muchos de ustedes lo hacen. Aquí sería como recordar que es un recurso que tenemos que hacer con mayor frecuencia para solucionar las cosas de una forma mucho más objetiva. Y también, ya que lo identificamos, elegir ya sea la persona o con el equipo, ¿no? Elegir la situación que va a resolver, ¿no? Las acciones que consideramos clave y que van a resolver el problema complejo. Aquí la importancia también de trabajar en equipo, de ver diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista y también cuestionar y entender las creencias del equipo de trabajo. Muy bien, sería entonces una de las competencias clave. Muy bien, después tenemos el pensamiento crítico y hablaremos de un tema también muy interesante, los engramas en acción. Muy bien, equipo. Aquí hablamos entonces, cuando hablamos del pensamiento crítico, ¿qué es el pensamiento crítico? Bueno, pues es la capacidad para analizar, evaluar, ¿no? Una información existente de acuerdo a un tema determinado. Creo que ahorita lo vivimos todos los días en nuestro país, ¿no? Con toda la información que existe. ¿Cuál es el objetivo? Intentar esclarecer la veracidad de la información. Y ya que tenemos esa información, alcanzar la idea que consideramos más objetiva al respecto, tratando de analizar cuáles son los posibles sesgos externos que tiene que ver, los sesgos, perdón, que tiene que ver con a lo mejor otras ideas contradictorias o nuestras propias creencias u opiniones del entorno, dejar a un lado, ¿no?, las diferentes falacias, sesgos y centrarse exactamente qué es lo que tenemos que buscar, ¿no? Que sería la idea lo más razonable posible, buscando evidencias, pruebas, para que lo que estamos nosotros planteando sea verídico, ¿no? Como algunos elementos clave. Y fíjense, ¿qué es lo que pretendemos tal cual? Buscar la objetividad, obviando los elementos subjetivos, manipulativos, ¿no? Diferentes enfoques que las personas tenemos, incluso tú, y que puedes analizar, introducir en análisis de información. Entonces, como se dan cuenta, son
elementos clave que necesitamos potencializar para poder lograr un pensamiento crítico con mayores recursos. Entonces, elementos aquí que sería mantener una mente abierta, dispuesta a escuchar diferentes puntos de vista, participar activamente de forma objetiva con elementos, con recursos en debates y evitar los efectos bandwagon y underdog. Fíjense que son palabras que, muy interesantes y que no es nuevo estos conceptos. Sin embargo, actualmente en el pensamiento crítico nos permiten tener como más elementos, ¿no? En el caso del el efecto bandwagon, tal cual, como un carro de banda. El término, fíjense, se acuñó en los Estados Unidos en 1848 en una campaña presidencial del candidato Zachary Taylor. Utilizó un coche, tal cual, ¿no? Con caballos y arriba había una banda. Entonces era esta parte de estaba dirigido por el payaso más famoso de la época, y entonces era tal cual apoyar causas que consideraban como ganadoras, esa sensación de sentirte que te subes o que eres parte de un grupo. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando hay algunas opiniones que la mayoría de la gente está de acuerdo, yo me uno al grupo y a lo mejor no analicé exactamente de qué se trata. Por eso el efecto de bandwagon. Entonces, ¿aquí qué sucede? Como la mayoría piensa de esa manera, yo también me adhiero, sin tener todos los elementos del pensamiento crítico. Por eso es clave estar como muy atento. A ver, efectivamente, a lo mejor tengo algunas ideas con el grupo, pero a lo mejor no todo lo comparto. Comparto en esto y esto y esto. Y en ocasiones sería como la sensación de pertenencia al grupo. Esa entonces sería de aportar y sentirme como parte del gran grupo ganador. Ese sería el efecto bandwagon. Y el efecto underdog sería también utilizándose desde hace mucho tiempo, en la política en general empezó. ¿Y qué sucedería? Que cuando un candidato iba perdiendo, no recibía muchas críticas de muchas personas que se consideraban fuerte, y entonces ganaba la simpatía de algunos electores, pero no de todos. Y entonces, ¿qué sucede? En algunos casos, la opinión de la mayoría provoca el rechazo de algunas otras personas y despierta simpatía por aquellas minorías. Entonces, ¿cuál es en ocasiones? Pues el intento de diferenciarme. Y esto lo vemos, ¿no? En general, a lo mejor la mayoría de las personas está de acuerdo en algo, pero hay un grupo de personas que quizá sentirse diferentes o apoyar otras causas que consideran como débiles. Esto en el mundo de las ideas, equipo, requiere como analizar, a ver, espérame, si estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con lo otro, o estoy a lo mejor siendo víctima de pertenecer al grupo, o al contrario, de defender causas porque considero que están siendo maltratadas quizá, o ideas que a lo mejor no son comunes. Espero haber sido claro y haber despertado la curiosidad, pero es muy interesante para decir, a ver, espérame, no estoy siendo gran parte del grupo, o a lo mejor estoy defendiendo una causa porque quiero ser diferente a la situación, y esto lo vemos todos los días, y es importante analizarlo, identificarlo y ser consciente en el pensamiento crítico. También, ¿no? Buscar, comparar elementos contradictorios es muy importante, tener elementos clave antes de tomar una decisión. Les platico una anécdota. Entrevistaron a un historiador especialista en la Revolución Francesa, hace más de 200 años, y le preguntaron, oiga, ¿la Revolución Francesa fue buena o mala? Y él responde, no lo sé, es demasiado pronto para dar una opinión, ¿no? Aquí lo importante sería tener como muchos elementos y algunos contradictorios. ¿Y cuál es una de las características de la mente? Elementos contradictorios y funcionar. Bien, entonces es parte del pensamiento crítico. Y también aprender a separar la información de las emociones que ésta me provocan. La emoción es objetiva. Equipo, a lo mejor ustedes han visto la serie de el doctor, no, el doctor me gusta mucho porque él lo que hace es ser muy objetivo, ¿no? Ser muy objetivo, y entonces dice, yo no le creo a nadie, requiero las evidencias. Entonces constantemente análisis, porque dice, todos los pacientes mienten, ¿no? Entonces es muy importante, me gusta mucho ver la serie porque él es muy objetivo. Claro, tiene algunos elementos no sarcásticos, etcétera, pero la verdad es que habla aquí de objetividad, números, datos, información, y creo que es clave en el momento que estamos nosotros viviendo. Muy bien, perfecto, equipo, muchas gracias. Y fíjense aquí un tema también muy interesante, hablamos de los engramas. La palabra engrama la utilizamos nosotros con frecuencia, a lo mejor no sabíamos que se llamaba así, pero yo digo, equipo, que esto es como la psicología.
La psicología dice con palabras que no entendemos cosas que ya sabemos, ¿no? Entonces, dije, ah, claro, yo tenía ese engrama, nada más que no sabía que se llamaba así. Entonces, es una estructura neuronal estable, generalizada, para la estimulación, ya sea interna o externa, que se encuentra vinculada a la activación de respuestas concretas, inconscientes o conscientes, un grupo de neuronas, un circuito neuronal que se activa ante la percepción de determinada información, como concepto, ¿cierto? Pero básicamente es que son acciones que tenemos las personas basadas en memorias previas, en experiencias previas, emociones actuales, y el contexto en el que estamos. Entonces, fíjense, de una manera muy sencilla podemos decir que son memorias y hemos aprendido a actuar de determinada manera. Ahora, ¿por qué es importante actualmente o hablamos del análisis en las nuevas competencias gerenciales? Porque muchas personas hemos vivido, hemos experimentado algunas situaciones que nos han dejado marcados. De una forma coloquial sería esto, ¿muy bien? Y entonces vemos una situación parecida y traemos de manera consciente o inconsciente las experiencias que nosotros hemos vivido. Por eso es importante analizarlos. Pueden ser positivas o negativas. Piensen ustedes alguna crisis que hayan vivido antes, muy bien. Mucho dependerá de la experiencia que ustedes hayan tenido y cómo la resolvieron, la forma en que la estamos resolviendo ahora. Por eso es clave empezar a tomar conciencia. A ver, espérame, sí es cierto, hay una serie de estructuras, ¿no? Una experiencia que vivimos y que puede decir que nos marcó. Sin embargo, esto no es determinante. Pues nosotros podemos analizar, ¿no? Podemos analizar la situación y con base en eso tomar las mejores decisiones. Por eso es importante, a ver, yo esta situación que tomé y a veces de manera inconsciente, creo que no está agregando valor, ¿no? Si necesito, entonces analizar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Porque a lo mejor tiene que ver con alguna experiencia previa. Y esa es básicamente la función de los engramas. La función de los engramas es traer una experiencia anterior a una actual, puede ser positiva o negativa, y que no, a veces no nos damos cuenta por qué actuamos de esa determinada manera. Muy bien. Y aquí los engramas tienen un papel importante, que decíamos a la hora de tomar decisiones, analizar los problemas. Por eso, fíjense cómo lo relacionamos con el tema de creencias y por eso decimos que serán las nuevas competencias gerenciales. Tenemos la información como tal y tenemos información cuantitativa. Por supuesto, tenemos que discernir, identificar. Una cosa es la información, otra cosa es lo que yo estoy pensando y a lo mejor cuestionarnos, a ver, espérame, ¿con base en qué estoy tomando esta decisión? A lo mejor es un engrama, ¿no? A lo mejor es un engrama que yo tenía y que a lo mejor me está actuando y que no sé cuál es la razón de ser. Equipo, les invito a que investiguen el concepto, es muy interesante. En YouTube hay muchos ejemplos, tanto positivos como negativos, de cómo manejamos los engramas, porque además tiene que ver hasta cuestiones ya del cerebro, por eso es que muchas de las reacciones son inconscientes. Muy bien, espero haber sido claro y despertar la curiosidad, equipo. Y nuestro siguiente tema tiene que ver con el manejo de la incertidumbre. Muy bien, ¿qué decimos? Pues es parte de la vida cotidiana la incertidumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque es natural que tengamos pues un radio de acción limitado. Nuestras capacidades, ¿no? Como tal, también lo son. Y esto afecta la forma en que vemos el mundo, nuestro mundo físico, mental, emocional. Y además también no podemos nosotros asegurar que las cosas van a ser como lo habíamos planteado. Bien, y esto los eventos, porque muchas cosas no dependen de nosotros. Aquí la invitación sería a enfocarnos a lo que sí podemos hacer, ¿no? Que sería lo que se conoce como nuestro círculo de influencia. ¿Qué sí depende de nosotros? ¿Qué sí podemos hacer? Y enfocarnos directamente a tomar esa acción, a lo que nosotros podemos gestionar en el manejo de la incertidumbre, porque como ustedes saben, pues será una competencia que se está presentando desde hace mucho tiempo y que en los últimos meses se ha agudizado. Decíamos que antes se hablaba de AC y DC, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo, y ahora AC y DC, antes COVID y después COVID, ¿no? Entonces, antes COVID había incertidumbre, pero actualmente muchísima más la incertidumbre, ¿no? Entonces, aquí lo importante sería entender que es un momento de cambio, es un momento de crisis, entonces cuestionar nuestras creencias, ver cuáles son los engramas que tenemos con respecto a la incertidumbre y actuar en consecuencia. Muy bien. En las siguientes diapositivas analizamos más el tema, ¿no? Hablamos algunas de las ideas, lo que les acabo de comentar, y pasamos en momentos pues, de tristeza, en fin, porque quizá no podemos dominar todas las variables. Y fíjense cómo yo lo que veo es que a veces el mismo sistema nos empuja a desarrollar otras habilidades. A lo mejor yo era una persona muy orientada al control, que bueno, sigo siendo orientado al control, pero ahora le agrego flexibilidad porque no todo lo puedo controlar.
Entonces podrán ver, esto genera para muchas personas pues hasta situaciones de molestia, de enojo, ¿no? Por eso es clave el entender pues que no todo lo podemos cuestionar. Algunas sugerencias, ¿no? Empezar a identificar cuáles serían algunas de las emociones que está provocando esta situación, tristeza, ansiedad, ¿no? Cuando puedas identificar de dónde proviene, porque a lo mejor tiene que ver con esta cuestión del pasado. Entonces traer a valor presente, ¿muy bien? A lo mejor es una situación, yo me estoy anticipando demasiado del futuro y eso me genera ansiedad, ¿no? Entonces también identificar cómo te hablas a ti mismo, qué te dices, ¿no? Manejar la información que llega de fuera, ¿no? Que sí depende de ti. Observa que hay algo que puedes hacer, enumera cuáles son aquellas acciones concretas. Y aquí lo que deseamos, ¿no? Empezar a entrenar la tolerancia a la incertidumbre en situaciones cotidianas. En la semana hablaba con un coach y comentábamos, ¿no? Acerca de la importancia de desarrollar otras habilidades. Ya reconocemos que hasta ahora, los niveles de competencia, equipo, ya me di cuenta que hasta ahora sí podría haber manejado AC, pero ahora de ese requiero otros elementos, otros recursos y parte, pues por supuesto, tiene que ver con la capacitación, ¿no? A lo mejor desde detalles muy sencillos que podemos ir aplicando, desde a lo mejor dejar de mirar el celular, ¿no? Si a lo mejor determinado tiempo, determinada la situación, adaptarnos rápidamente, a lo mejor desde el plan de fin de semana no hacerlo yo, que lo hagan en mi casa, ¿no? Como desarrollarme mucho más el fluir, ¿no? Como dejar también que otras personas dirijan, ¿no? Y a lo mejor es interesante porque muchos pues nos gusta el control, ¿no? Aumentar esa capacidad para responder ante las situaciones que se nos presenten, la resiliencia y tener el enfoque a la vida, ¿no? Trabajar el equilibrio físico, emocional y espiritual, porque además somos uno, ¿no? Somos una sola persona y además mente y cuerpo son parte del mismo sistema, ¿no? Entonces empezar a analizar estas situaciones creo que nos puede ayudar al manejo de la incertidumbre, porque además, fíjense, todo el contexto en el que vivimos influye en la forma en que vemos el mundo. Pensamos, sentimos y decidimos. Por lo tanto, necesitamos analizar las situaciones para identificar, a ver, ¿es una creencia mía o es una creencia del entorno o es un engrama del cual yo necesito tomar mayor conciencia para que las decisiones que yo tome sean mucho más adecuadas? Y fíjense, todo esto nos enlaza a nuestra siguiente competencia, que sería tal cual la flexibilidad cognitiva. Aquí tenemos una frase de Albert Einstein y que me dice que el brillante es aquel que se atreve a cambiar sus ideas en un momento dado. Nada es tan necesario, nada es tan extraordinario y vital en el ser humano como nuestra capacidad para reajustar conductas y pensamientos para sobrevivir con éxito y avanzar con mayor audacia. Es de este modo como sacamos mejor provecho a la complejidad de cada escenario para obtener el máximo beneficio. Es muy interesante esta frase porque es el fundamento de la flexibilidad cognitiva, la capacidad de la persona para poder adaptarse a las diferentes circunstancias. Por eso, equipos se dan cuenta que se utiliza todo lo que serían las neurociencias para entender cómo operamos las personas. Muy bien, las neurociencias como disciplinas científicas, ¿no? Para entender, ¿no? Cómo impacta todo esto. Y es muy interesante porque se dice que las personas, cuando hablamos del cambio, ¿no? Hablamos del cambio, las personas nos podemos adaptar al cambio. Fíjense que era muy interesante porque estaba leyendo una información acerca del cerebro y decía que las personas, todas las personas nos podemos adaptar al cambio. Alguien a lo mejor observa que a lo mejor una persona joven a lo mejor se adapta más fácilmente al cambio, ¿no? Aquí la diferencia, la importancia es que, ¿cuál es la diferencia? Más edad, más deseos de aprender y de cambiar. Esa sería la diferencia. Entonces, me gusta mucho el entender este concepto, porque a lo mejor, ¿no? ¿Cuántas personas? No, yo a mi edad ya estoy muy grande. No, todos podemos cambiar, claro, excepto que haya algún daño fisiológico, pero la diferencia va a ser el deseo, la intención, que debe ser mayor de una persona con más elementos porque tenemos mucho más recursos. Por eso la flexibilidad cognitiva es clave y nos ayuda, por supuesto, a entender las situaciones. Y fíjense, ¿no? Hasta depresión y ansiedad, porque se supone, ¿no? Que la depresión tiene que ver con el pasado y la ansiedad con el futuro. Entonces, a lo mejor, a ver, espérame, esto dónde lo aprendí, qué necesito cambiar, qué aspectos para adaptarme a las circunstancias que vivimos. La flexibilidad es una función ejecutiva, tal cual, que implica una serie de procesos mentales que nos ayudan a mejorar nuestro comportamiento para alcanzar los objetivos de una manera mucho más fácil. Y gracias a estas funciones, ¿no? El pensamiento complejo y abstracto, estas cualidades que nos hacen diferentes a otras especies para una manera de reaccionar. Muy bien, entonces la flexibilidad
cognitiva es una función como tal ejecutiva. Muy bien, nos permite tener diferentes perspectivas. De este modo tenemos mucho más variables a resolver y nos ayuda a tolerar los errores de una manera mucho más original. Bien, entonces fíjense, es interesante cómo podemos potencializar nuestra flexibilidad. Empezar a entender, presta atención, ¿no? ¿Cuáles son los pensamientos? Y aquí sería, aplica un enfoque divergente, ¿no? Salirnos de la forma tradicional de pensar. Busca soluciones creativas a los problemas, intenta romper la rutina en la medida que te sea posible, haz ejercicio, mantente activo, ¿no? En general. Y fíjense, ¿qué sucede? La vida está así, la vida está hecha de incertidumbres, de situaciones que vivimos todos los días, ¿no? De experiencias que vamos nosotros actualizando, muy bien, y eso nos permite, por supuesto, tomar las mejores decisiones. Entonces, esto es algo que vivimos todos los días, muy bien. Aquí sería como tomar mayor conciencia, mayor impacto de la flexibilidad cognitiva como elemento clave que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Equipo, sé que son muchas competencias. El objetivo de nuestras sesiones como identificar, ¿no? Aquellos elementos en los cuales yo puedo profundizar, puedo tomar mejores decisiones, o saben decir, yo sí soy muy flexible a nivel cognitivo, a lo mejor lo que requiero es analizar mis engramas, y eso me parece que es muy interesante para desarrollar cuáles son aquellas competencias que según empresarios, gerentes, directores consideran que son claves para manejar el momento actual. Muy bien. Entonces aquí tenemos la proactividad y la iniciativa. Muy bien. Y aquí tenemos, ¿cuál sería? Bueno, hablamos aquí. Eres una persona proactiva, probablemente te irá mejor en el trabajo, incluso en tu vida personal. ¿Por qué? Pues porque ser proactivo implica tener la iniciativa, ser responsable, esta capacidad de anticiparse a los hechos, tomar decisiones mucho más acertadas, trabajar de forma más ardua. ¿Por qué? Porque tenemos una visión hacia el futuro. Y entonces se dice que tenemos diferentes formas de reaccionar ante una situación. La persona pasiva, hacemos la analogía con el mar. Imagínense ustedes que mandan o que avientan un pedazo de madera al mar. La persona pasiva es como flotar, ¿bien? La persona reactiva sería el buzo, ahí viene la ola y se hunde. Y la persona proactiva sería el surfista. Para lograr el entrenamiento del surfista, equipo, pues no nada más es de la noche a la mañana, ¿no? Requiere un entrenamiento, una preparación previa, un modelo mental. Bien, por eso es importante cuáles son las cualidades que podemos desarrollar para ser proactivo. Bueno, primero, ¿no? Tomar el control y dentro de nuestro círculo de influencia, ¿no? Analizar cuáles son aquellas situaciones que nos pueden ayudar. Muy bien, las cualidades de una persona proactiva, ¿cuáles serían? En general, la mayoría de las veces se expresan en forma positiva. No quiero caer en el extremo de, ay, todo es bien, no, pero cuando alguien se expresa de una forma positiva, equipo tiene mayores posibilidades para resolver las situaciones que se les presentan. Y entonces, ¿cuáles serían las sugerencias? Ser un estratega, tener la visión integral, tener objetivos claros, prepararnos, tener más elementos, información, diferentes puntos de vista, dejar de posponer las cosas, muy bien, dejar de posponer, que es procrastinar, dejar de posponer las situaciones, dentro de nuestro círculo de influencia, tomar el control, anticipar los problemas. Platicaba con un coachee en esta semana y él decía que se considera una persona muy tolerante para el estrés. Y yo le decía, ¿cuál es tu estrategia? Y me decía, es ser proactivo. Es decir, dentro de lo que está en mis manos, anticiparme a los problemas. Y eso me va a permitir a mí tener más recursos para resolverlos. No todos, pero eso me hace sentir cómodo. Y yo digo, claro, muchas personas lo hacemos, quizá no con este nivel de conciencia, ¿no? Y por supuesto, el elemento clave, equipo, tiene que ver con la perseverancia. Muy bien, entonces podemos identificar aquí elementos clave de ser proactivo, sería tal cual, ¿no? Anticiparnos a los hechos, tener claro hacia dónde vamos y dentro de nuestro círculo de influencia, el poder tener una estrategia clara para resolver las situaciones. Y quisiera, un poco en plan de broma, y es un chiste que hablando de la iniciativa, dicen que era una persona que estaba sentada esperando que le enviaran un curso de iniciativa. Claro, esto tiene que ver con tener claro el objetivo, saber hacia dónde vamos y dentro de nuestro círculo de influencia, tomar las acciones adecuadas con la preparación adecuada.
Equipo, muchas gracias por escuchar. Tenemos nuestra siguiente competencia, que son habilidades conversacionales. Muy bien. Las habilidades conversacionales, equipo, nos referimos entonces a la comunicación. Pero aquí el enfoque que le damos a habilidades conversacionales sería, tenemos que transmitir mensajes de forma rápida, espontánea, ¿no? La velocidad, y ustedes lo saben, ¿no? La velocidad que consume la información, tenemos que conectarnos, ¿no? A las redes, Twitter, Facebook, la información es alta. Pero ya aterrizando la función gerencial, hablamos de básicamente los compromisos lingüísticos básicos. ¿Bien? ¿A qué nos referimos? Fíjense que hablamos, esto sería la ontología, el significado del lenguaje. Sabemos, ¿no? La conocemos ya, los elementos de la comunicación, emisor, receptor, en fin, ¿no? Sin embargo, ya en la función gerencial, cuando hablamos de las habilidades conversacionales, hacemos compromisos lingüísticos básicos, ¿bien? Estos compromisos lingüísticos van a definir nuestra identidad ante el mundo. Y básicamente son 4: afirmar, declarar, pedir, ofrecer y prometer. Bien, por ejemplo, cuando hablamos de afirmar, esta es una posición acerca del mundo que ya existe. Para nosotros decir, por ejemplo, en el mundo de los negocios, ¿no? Vamos a incrementar nuestras ventas o vamos a generar esta estrategia de ventas para incrementarlo en tal porcentaje. Yo estoy hablando y estoy haciendo una proposición acerca del mundo que ya existe. Tiene que haber acuerdos consensuados acerca de los significados de cada una de las palabras que yo estoy diciendo. Y entonces, cuando es como ponernos de acuerdo en el significado del lenguaje. Y si la evidencia es aceptada, entonces ya la afirmación se toma como verdadera, si no es falsa. Me explico, si yo dijera a mi equipo de trabajo, vamos a incrementar las ventas en un 100%, pues por supuesto que esto no es real. ¿Por qué? Porque aquí se tomaría como falsa. Sin embargo, llegamos a un consenso, a lo mejor 10%, ya depende de cada uno de ellos. Quise poner un ejemplo de cómo afirmar. Es una proposición de algo que ya existe y que nosotros lo hacemos y tiene que ser consensuado como tal, para que la persona también adopte esa posición y logre mejores resultados. Declarar, muy bien, genera un mundo nuevo, hay posibilidades que antes no existían, sería la siguiente declaración, muy bien, pueden ser válidas o inválidas según la autoridad del emisor, ya que está en condiciones de los resultados. Y por ejemplo, cuando hablamos de declarar, imagínense un notario que dice, bueno, ya de aquí en adelante queda integrada esta empresa, muy bien, ya. Entonces, a través del notario, por eso hablamos de acuerdo a la autoridad del emisor, ya es una declaración y de ahí cambia por completo el contexto. Es una declaración. En el plan personal, el juez los declara marido y mujer, cambia por completo el contexto. Muy bien. Digo, voy a hacer una broma, pero no es lo mismo que los declaro marido y mujer en una feria que el juez. Entonces hablamos de la declaración, puede ser válida o inválida, depende de la autoridad del emisor. Muy bien. Entonces también es importante cuando hablamos de la declaración el impacto que tienen nuestras declaraciones en el equipo de trabajo. Por eso la importancia del liderazgo y de cómo yo me expreso ante mis colaboradores. La importancia sería, ¿se acuerdan? Generar confianza, esperanza y empezar a generar estrategias, ¿no? Que permitan mejorar el desempeño a través de las declaraciones que yo hago en el rol de líder. La siguiente competencia en la comunicación sería pedir, ofrecer. Aquí que decimos, son acciones lingüísticas que tienen un propósito. Aquí generar la promesa. Equipo, piensen ustedes en un colaborador que no cumple sus promesas. Claro, genera inseguridad, molestia, porque cuando yo prometo algo, automáticamente en la otra persona ya generó una realidad. Entonces, esa es la importancia de las promesas. Si yo digo, te entrego el reporte mañana a las 10 de la mañana, dice una petición. Oye, ¿me entregas el reporte mañana a las 10 de la mañana? La otra persona dice sí, ya es una promesa. Y entonces, ¿qué sucede? Que es muy interesante porque aquí, en este caso, a lo mejor la persona no cumple lo que promete y yo todavía es el día de hoy, pero yo mañana digo, me entrega el reporte a las 10 de la mañana, tengo la junta a las 11, ya en mi mente hay una realidad. ¿Me explico? Por eso es muy importante cuando hablamos de una promesa, cumplir las promesas. Y son actos lingüísticos clave y que además también tiene que ver hasta con la propia imagen de la persona. En el siguiente hablamos aquí de prometer, equipo, cuando hablamos de las promesas, entonces, aquí sería la promesa cuando otra persona hace la petición y la acepta, ¿muy bien? Cuando la persona dice sí, ya automáticamente es una promesa. Entonces, cuando hablamos, yo hago una petición, hay una declaración de aceptación, es una promesa. Oye, ¿me puedes entregar el reporte de los estados financieros el lunes a las 11 de la mañana? Es una petición. La persona dice sí y es una promesa.
Y también el otro esquema sería, oye, te voy a entregar mañana los reportes sobre el incremento de las ventas, una oferta. La otra persona dice sí, entonces ya es una promesa. Hago mucho hincapié en este concepto porque es clave. Ahora, a veces se hacen promesas que las personas a lo mejor no se puede cumplir por muchos elementos. Aquí la clave sería inmediatamente avisar el impacto que genera. Oye, te iba a entregar el reporte, pero por tal situación, inmediatamente avisar para, por supuesto, que la persona tome las acciones adecuadas, ¿no? Que sería entonces, en la siguiente diapositiva, ustedes ven el esquema que acabo de platicar, donde dice aquí, ¿no? Tal cual, la promesa que deseamos, yo hago una petición, la otra persona dice sí, y es una promesa. O yo ofrezco algo, la otra persona dice sí, y entonces ya se lleva a cabo. Aquí, para diferenciarlas de la declaración, se me ocurre, ¿no? Oye, yo voy a hacer ejercicio a partir del lunes. Esa es una declaración. Pero si otra persona dice, oye, vamos al gimnasio, vamos a caminar, la otra persona dice sí, y es una promesa. Muy bien. Y es clave en la función gerencial cumplir las promesas, ¿no? Como elemento clave. Bien, equipo. La siguiente competencia tiene que ver con la inteligencia emocional, que conocemos, ¿no? De la frase de Aristóteles, cualquiera puede ponerse furioso, pero con la persona adecuada en el momento adecuado, eso no es fácil. Y hablamos entonces de la inteligencia emocional o el manejo inteligente de las emociones. Equipo, dos conceptos. Básicamente la resiliencia, ¿no? Tiene que ver con el manejo, la resiliencia tiene que ver con la tolerancia a la frustración. Bien, la capacidad, asumo situaciones difíciles con flexibilidad. Me sobrepongo, aprendo de ellas y salgo fortalecido. Muy bien, es una forma optimista de ver el mundo, optimista realista, ya que somos conscientes de que después de la tormenta llega la calma. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Que aquí todo ha pasado, empezamos a pensar qué sucedió, qué analizamos y sería la respuesta, la resiliencia, ¿no? Esa capacidad para recuperarse de las situaciones que se presentan y aprender de ellas. El concepto de resiliencia. Muy bien, y longanimidad, equipo, es una expresión que habla de la esperanza, de aceptar los actuales desafíos sin apelar a la condición de víctima. Híjole, pues ya sabes, siempre me pasa a mí, sino con inteligencia, capacidad, que nos permitirá salir triunfantes una vez que las pruebas que la vida nos somete se den. Por ello, equipo, cuando hablamos entonces de nadie dijo que la vida era fácil, claro, la única que tenemos, hay que disfrutarla con felicidad y armonía, sería el ejemplo de la longanimidad. Entonces, para diferenciarlo, la resiliencia, equipo, sería esa capacidad para responder, ¿no? De una manera flexible a situaciones límite. Y la longanimidad sería como un estilo de vida que nos permite ir resolviendo las situaciones conforme se vayan presentando. La longanimidad implica resiliencia, pero no necesariamente la resiliencia implica longanimidad. Yo pude haber sido muy efectivo para resolver un problema, pero no necesariamente es mi estilo de vida. Platicaba en un grupo, una persona platicaba y dice, claro, yo así soy, yo así lo hago, y otra persona claramente distinguía, a mí me cuesta mucho trabajo, se presenta el problema, así salgo de él. Entonces decíamos, sí, yo creo que la importancia aquí sería el practicar y tener como más la longanimidad. Yo creo que a veces el mismo sistema nos impulsa hacia eso, ¿no? Como tal. Las personas que practican la resiliencia y longanimidad, algunas características, ¿no? Fíjense, conscientes de sus potenciales y limitaciones, el autoconocimiento, elemento clave, ¿no? Para enfrentar las adversidades, un autoconocimiento, ya un autoconcepto que nos permita, claro que puedo, me faltan estos recursos, no me he dado cuenta de esto, voy a aprender aquello, pero claro que puedo, y utilizar mis recursos para resolver las situaciones. Muy bien, pueden trazarse metas, ¿no? Más objetivas que implican, ¿no? Empezar a identificar no solamente las metas, sino cómo los voy a lograr, ¿no? Los recursos que disponen para conseguirlos. Y si no los tengo, a lo mejor empezar a identificar, ¿no? ¿Qué es lo que requiero? ¿Cuáles son los elementos que necesito? Desarrollamos la creatividad, nuevas ideas, saliendo de la forma tradicional de pensar, confiamos en las capacidades, vemos la importancia del trabajo en equipo, no se encierran en sí mismas, ¿no? Si no saben cuánto es necesario pedir ayuda, obtener más elementos, sugerencias, coaching, y eso ayuda mucho más a resolver las situaciones que se nos presentan. Muy bien, equipo. Tenemos otros elementos, fíjense, aquí observan aquí, ¿no? Las dificultades como una oportunidad de aprender, que no es toda la situación que se presenta, y practican el aquí y el ahora, ¿no? En plena conciencia, en general,
ven la vida con objetividad, ¿no? Pero siempre a través de un prisma optimista, optimista realista, ¿eh? Esa sería la situación, optimista realista. Evitan controlar situaciones, ¿no? Sí sus emociones, disculpen, ¿no? Evitan no controlar las situaciones, pero sí las emociones, porque la situación es algo que no depende de nosotros, pero sí el cómo reaccionamos ante las situaciones que se nos presentan. Bien, que serán elementos clave. Son flexibles ante los cambios, se adaptan a las diferentes circunstancias, ¿no? Lo que se presenta como tal, y tienen claro lo que quieren y son tenaces en sus propósitos, ¿no? Como elementos clave, que yo estoy seguro que muchos de nosotros los aplicamos. Aquí sería como el tomar mayor conciencia. Híjole, ¿sabes qué? Creo que a mí sí me falta a veces querer controlar las situaciones. O me hace falta ser mucho más flexible ante los cambios, o a lo mejor obtener más información, ¿no? A lo mejor no desechar una idea solamente así por la primera impresión, ¿no? A lo mejor podría ser interesante el tener la posibilidad de analizar o tener más elementos antes de tomar una decisión como tal, ¿no? Equipo, otro elemento importante, otra herramienta, otra competencia clave actual del gerente, ¿qué sería? El pensamiento innovador y adaptativo. Aquí hablamos, ¿qué sería? La palabra inspirador, influyente, adjetivos que caracterizan tal cual a una persona innovadora y con la capacidad para rápidamente responder ante las situaciones. El pensamiento quizá es pensar fuera de la caja, ¿no? Pero esto va más allá. Muy bien, no solamente fuera de la caja, haciendo la analogía, es fuera, arriba, abajo, adentro, afuera. Y eso nos va a permitir tener diferentes dimensiones de la caja, ¿no? Utilizando el término de fuera de la caja, no solamente fuera, sino ya fuera y analizar de diferentes puntos de vista. Innovar. Algo que existe, alguien dice, no, pues solamente los genios, no para nada, ¿no? Cada uno de nosotros podemos analizar, pensar en posibilidades, nuevas soluciones, ¿no? También para viejos problemas, también forma parte de la innovación. Y aquí la diferencia entre creatividad e innovación, equipo, creatividad es la idea, la innovación es la puesta en práctica, ¿muy bien? Y hablamos aquí ya del cerebro, la plasticidad, ¿no? Como esa característica de nuestro sistema nervioso que nos permite la adaptación. Es quizá ahora lo que les platicaba, que podemos cambiar, pero necesitamos tener mucho más interés, analizar más los beneficios para adaptarnos. ¿Y qué es lo que modifica o lo que está limitando? Pues por supuesto, ¿no? La ansiedad, el miedo, eso nos limita. Y aquí sería la adaptación al entorno, ¿no? Aquí no tiene que ver con la persona, sino al contrario, es una forma en que las personas reaccionamos. Y fíjense, sugerencias nosotros que podemos adaptar a la vida cotidiana. Tenemos que adaptar, liberar la imaginación, ¿no? Esto, darnos permiso de pensar totalmente fuera, arriba, abajo de la caja, despertar la curiosidad como tal, muy bien, no te desesperes, ¿no? Tranquilo, porque esto tiene que ver con también la situación a resolver, la situación, equipo, de la ambigüedad, ¿no? Es muy importante. A ver, deliberado, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué requerimos de una forma específica? A ver, ¿cuáles son los conceptos actuales? ¿Cómo lo sé? ¿Quién dice? ¿Cómo lo sabemos? ¿No? Y también la retroalimentación de otros, ¿no? Eso también es importante, la retroalimentación de otros, aquí con la certeza de que todo juicio es una confesión, ¿no? Entonces te va a dar su punto de vista de acuerdo a sus creencias, a sus propios engramas, eso también es interesante cuando lo empezamos a analizar, ¿no? Equipo, algunas distorsiones del pensamiento, ¿no? A lo mejor tenemos una influencia arbitraria, sin tener muchos elementos, ¿no? Analizamos. El lector de las mentes, lo que tú quieres es tal cosa. No, pues que, claro, esto fue porque esto y esto y esto, queriendo adivinar las cosas, ¿no? O tomarlo personal, ¿no? Hacer mucho más grande las situaciones de lo que realmente son. O el razonamiento, claro, me siento así por esto y esto y esto, cuando a lo mejor lo importante sería analizar la situación de una forma mucho más objetiva. Para muchas personas, equipo, el debería de, tendría que, ¿no? Es importante que yo, y en ocasiones la autocrítica está limitando el pensamiento creativo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Algunas sugerencias, disminuir el ritmo de pensamientos negativos con la técnica, espérame alto, esto no es mío, ¿no? A lo mejor aquí ya basta, es una forma que nos puede ayudar. Algunas sugerencias, ¿no? Para evitar la limitación. A ver, esto ya me está generando aspectos negativos, ¿qué es lo que hay atrás de esto? ¿Cuál es mi creencia? Y ya que estemos más tranquilos, ¿cuál es el tipo de pensamiento? ¿Cuál es engrama? ¿Cuál es la creencia? ¿Qué necesito integrar nuevas creencias? ¿No? Empezar a analizar mis engramas, sobre todo porque generalizamos y fue una situación específica y no quiere decir que en todo momento se vaya a presentar. Entonces eran algunos de los elementos, algunas sugerencias para el pensamiento más adaptativo, que si siempre ha sido importante, actualmente es clave. Equipo. Cuando hablamos de Big Data, hablamos del manejo de la información.
Esto es interesante, es un término, ¿no?, que se utiliza para manejar gran volumen de datos, seguramente ustedes lo viven todos los días, ¿no?, tanto estructurados como no estructurados. Aquí lo importante sería, ¿qué hago con la información? ¿Cómo analizo la información, ¿no?, para tomar mejores decisiones? Que para eso es precisamente la información. Hace algunos años, hace más de 10 años, las empresas empezaron a invertir, ¿no?, grandes inversiones en inteligencia de negocios, luego analítica, big data, ahora es inteligencia artificial. Los proyectos continúan siendo pues uno de los principales destinos de la tecnología. Muchas empresas han incrementado, han contratado muchas personas, han crecido para el análisis de información, para datos, ¿no? Sobre todo entiendo pues que depende, ¿no?, de tomar decisiones. Estos datos son operados por personas, ¿no?, por humanos, encargados de entender, comprender los datos y también con base en eso ya empezar a dirigir y a tomar mejores decisiones. Según Harvard Business Review, muy bien, esto habla del lado humano de la gestión de datos. Aquí es importante entonces que necesitamos el patrocinio, el apoyo de la dirección. Muy bien, necesitamos para analizar todos los datos, se requiere reconocer los problemas, las situaciones específicas, buscar datos, hacernos preguntas y generar una cultura de datos, es decir, que desafíen los tabús, porque lo que decía hace un rato el doctor House, equipo era el que él desafía, o sea, no es lo que la persona le dice, sino con base en lo que está observando, datos observables, toma decisiones. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los problemas que yo tengo que resolver para enfocarnos muy bien la información a resolver problemas? Un liderazgo senior, empoderado, visible, ¿no? Y qué es lo que permite también que todas las personas valoren, ¿no? Valoren los datos, la información, el análisis de los datos. Y aquí, ¿no?, aquí hablamos de, en general, ¿no?, todos los ser emprendedores, dependiendo del contexto en el que estén, pero a poco no, arquitectos, científicos, ir construyendo con base en la información cuantitativa. Los datos en general, tenemos que tener una cultura, ¿no?, que toda la organización debe tomar decisiones con base en información cuantitativa e interpretando de una manera objetiva también beneficios, características, en fin, ¿no?, todo lo que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y requiere pues diferentes competencias, desde la calidad, ¿no?, capacidad de esta información, cómo la traduzco para resolver los problemas que se presentan en la organización. Y los datos, por supuesto, depende de cada una de la organización, son claves. Se requiere talento analítico, tecnológico, cada dominio, ¿no?, empresarial, para poder resolver situaciones que se nos presentan. Esto es muy interesante. Cuando estuvimos investigando el equipo de American Management, que estuvimos investigando sobre el tema, nos llamó mucho la atención la importancia que tiene la información como tal, pero aquí la clave sería cómo tomamos decisiones con base en la información y la información objetiva. ¿Y cómo empezamos a seleccionar? Por eso la importancia del talento analítico. ¿Qué es lo que quiero resolver en mi organización y cuáles son los datos, la información que yo requiero para resolver esas situaciones específicas? Porque si no nos ahogamos en un mundo de datos y de información, ¿no? La tecnología es clave, ¿no? La tecnología es clave, pero no la tecnología como tal, sino la tecnología como medio para lograr resultados. Entonces necesitamos procesos, aplicaciones como tal y una nueva arquitectura, crear nuevos procesos, todo en función para resolver los problemas que se nos presentan. Por eso se dan cuenta, cuando hablábamos de pensamiento complejo, entender cuáles son las situaciones que vamos a resolver, cuáles son las creencias que están facilitando o limitando, cuáles son los engramas que en ocasiones me están limitando el tomar mejores decisiones, analizar el contexto, tomar la información que yo requiero para resolver la situación específica. Por eso es que hablamos, en ocasiones a lo mejor puede haber cierta desconfianza, ¿no?, en los datos, información, las estrategias como tal. Si tenemos elementos o recursos o investigación específica que existe en el mercado, habrá una mayor certeza dentro de nuestro círculo de influencia. Y por supuesto, ¿no?, los negocios reclaman respuestas, ¿no?, que animan o desaniman, pero aquí lo importante sería esta información, con base en la información, qué datos con la información, los datos, qué decisiones voy a tomar. Y la ejecución, por supuesto, requiere aproximaciones sucesivas para acercarme al éxito. Equipo, espero que esta información sea valiosa y sobre todo hay mucha información. Aquí la clave sería, ¿qué hago con la información? ¿No? Ya tengo aquí la información, ya tengo esta yo capacidad instalada de análisis, síntesis y primero tener claro cuál es el problema, con qué datos es importante que yo me allegue, separar la información de las emociones que me genera y empezar a tomar acciones con base en la información objetiva. Sería el resumen breve de la información del Big Data.
y confiar, por supuesto, en información, confiar una vez que ya se investigó. Y aquí el ingrediente, la incertidumbre, ¿no? Ustedes saben que cambia constantemente la información, entonces mantenernos actualizados, despertar la curiosidad, serían como competencias clave para manejarlo. Equipo. Y tenemos gestión de personas, eso también es muy importante, gestión de personas y de equipo, que consideramos que es clave y que lo vamos nosotros manejando, que sería la última competencia. Son muchísimas más, por supuesto, consideramos que esta era clave. Hicimos el análisis, el equipo de American Management y yo, hicimos el análisis en general para decir, bueno, ¿cuáles son las competencias con base en lo que dicen nuestros clientes, los empresarios, los líderes como tal, ¿no? Y hablamos entonces de gestión de personas y coordinación del equipo. Y aquí hablamos, ustedes saben, ¿no? Que estamos en un momento tal cual de VUCA, así se dice, ¿no? El contexto actual, que sería volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿no? Entonces, las organizaciones en ese entorno VUCA necesitan mejorar constantemente. Muy bien. ¿Y aquí qué sería? Necesita atraer a personas creativas, que proporcionarles el contexto, el trabajo, que sea estimulante, que sea retador y que todo el sistema facilite la creación de un compromiso y más que estamos en muchos trabajos a distancia, ¿cierto? Rediseñar las organizaciones para crear un ambiente que la persona se sienta cómoda, empezar a generar, ¿no? Todos los aspectos que se requieren para trabajar a distancia. Y desarrollar la creatividad, generar los roles, ¿no? Identificar los roles que sean flexibles, que la persona rápidamente se mueva a situaciones nuevas, pero que se mueva a situaciones que no conocía, el empoderamiento, la autonomía, la responsabilidad, generar entornos o sistemas que favorezcan el desarrollo del talento de las personas. Fíjense, aquí hablamos entonces, ya no hablamos de jerarquía, sino de redarquía. Entonces es muy interesante, dadas las condiciones en las que estamos, que sería incorporar, ¿no? A muchas mentes pensantes para que la persona pueda desarrollar la creatividad, ¿no? Que forme parte de la cultura en una red, donde esto lo podemos asemejar a los equipos de alto desempeño, donde no se sabe quién es quién cuando un equipo es de alto desempeño, sino se van manejando por proyectos. Ahora, cuando hablamos de redarquía, utilizando la tecnología, y me parece que es clave, la cultura innovadora de la empresa, un conjunto de valores, creencias, hábitos, comportamientos, ¿no? Que van generando y precisamente van creando una cultura de desarrollo, de creatividad y, por supuesto, de redarquía, que favorezca el logro de objetivos personales y profesionales. Las culturas innovadoras, equipo, ¿qué características tienen? Pues animan, ¿no? A cuestionar los límites, romper lo establecido, esto que implica gran apertura por parte de la dirección y de la gerencia, un margen de maniobra mayor, para que las personas puedan desarrollar su potencial creativo. Las decisiones se toman con base en la información, no en la posición jerárquica. Por eso, este punto 3 tiene que ver con el Big Data, ¿no? Analizar la información y con base en eso se toman las decisiones. Nuevas habilidades, nuevas competencias, nuevos proyectos y estar analizando las oportunidades del mercado. Escuchan, ¿no? Ponen mucha atención. También nuevas ideas de los colaboradores de reciente incorporación hace, antes del coronavirus, que el equipo, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Tanto, no, pues imagínate yo, ¿no? Entonces es muy interesante el tener esa apertura o esa disposición, ¿muy bien? Fomentan la transparencia, alientan a personas, que la persona diga lo que piensa, lo que siente, ¿no? Sin temor a represalias, muestran tolerancia, interés real, ¿no? Creen que eso es algo muy importante, ¿no? Por las ideas, las creencias, las opiniones nuevas, divergentes, fomentan intercambio de ideas entre las personas, los grupos, en general pueden hablar de cualquier tema sin que sientan que van a ser o que hay una represión. El papel de los líderes es crucial, ¿no? Para la transformación, porque ellos son quienes van a liderar o ellas, las personas son las que van a predicar con el ejemplo, ¿no? Favorecen un clima abierto, estimulante, en el que las personas puedan interactuar de una forma libre, ¿no? Trabajar de una manera colaborativa y crear ambientes, equipo, para la creatividad, la innovación, cuestionar creencias y que la persona no lo tome personal, al contrario, ¿no? Decir, oye, de veras, no lo había visto con este punto de vista. Fíjese, enfrentarse a ideas preconcebidas, que es clave, romper la inercia del pasado, sentirse cómodos en ambientes de ambigüedad, de experimentación, conectar con las nuevas generaciones, buscar reconocer, recompensar la creatividad. Eso me parece que es clave para que el resultado de todo esto sea enfrentar los desafíos de nuestros tiempos y resolver situaciones que se nos presentan con mayor efectividad. Fíjense cómo todas las competencias se van relacionando, tiene que ver una con otra, es un sistema, solamente las separamos para
compartirlas con ustedes, pero realmente es un sistema. Todas se van relacionando. En el equipo de trabajo, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues tener una visión global, metas, ¿no? Objetivos comunes, conocer el equipo, los integrantes del equipo, analizar, ¿no? Generar e identificar cuáles son los canales de comunicación más eficientes, la información, tanto en el mismo grupo de trabajo, entre los integrantes del equipo, con los líderes, eso me parece que es clave, todos los departamentos, la interacción entre las personas puede ser complicada por razones evidentes, como el trabajo a distancia. Si tenemos aquí una visión común, será mucho más fácil que podamos aquí compartir información como tal. Y fíjense, elementos también importantes, hablamos aquí de coordinar a las personas, ¿no? Como tal, una coordinación. Por eso es que organizarse muy bien. Demasiadas personas a lo mejor pueden limitarlo, ¿no? La incapacidad de algunos gerentes para delegar, falta de comunicación o la evaluación del desempeño ambiguo. Entonces, ¿qué sería? Aquí necesitamos entonces elegir muy bien quién va a coordinar al equipo. Delegar funciones, capacitar a la persona, mayor comunicación y que la evaluación del desempeño sea totalmente clara, específica, para que la persona sepa exactamente qué se espera de él. Eso me parece que es claro. Puntos fuertes y áreas de mejora de una forma objetiva. Equipo, con esto iniciamos realmente nuestra conferencia. Ahorita a ver, compartiremos algunas preguntas y respuestas. Y cuando digo iniciamos, quizá espero haber despertado la curiosidad, el interés, esta forma también de evaluarnos, de cuestionar, oye, pues mis creencias, ¿verdad? Creo que sí necesito mejorar algunos elementos clave. Y entonces, fíjense, ¿cómo podemos nosotros empezar a identificar qué deseamos? ¿Cuáles son las nuevas competencias clave? Empezar a analizar, bueno, a ver, ¿cuál es mi nueva realidad? Porque cada persona ve el mundo de una forma distinta. Con base en mi nueva realidad, conocer la realidad de mi equipo, empezar a identificar o integrar nuevas creencias. ¿Cuáles son aquellos pensamientos cerrados que tienen que ver, aquellas creencias que me están limitando el poder tomar decisiones muy bien, adecuadas? Muy bien. El pensamiento crítico, empezar a analizar engramas en acción, empezar a identificar cómo puedo hacer para manejar la incertidumbre, cómo podré ser más flexible a nivel de la flexibilidad cognitiva, proactividad e iniciativa. ¿Qué necesito desarrollar, mejorar? ¿Cómo puedo optimizar mis habilidades conversacionales? Mi resiliencia, longanimidad, el pensamiento innovador, adaptativo. ¿Qué hago con esta información y cómo puedo coordinar a mi equipo de trabajo? Equipo, sé que son muchas competencias, ahorita lo anotaron, por supuesto que sí. Sin embargo, fíjense cómo una competencia me lleva a la otra. El que yo, por ejemplo, tenga el pensamiento crítico y lo acepte, seguramente me permitirá una mayor flexibilidad cognitiva. El que yo tenga una flexibilidad cognitiva seguramente me permitirá mejorar mi comunicación. Para comunicarme de forma objetividad, pues tengo que tener entonces Big Data, ¿no? La información como tal. Lo vamos siendo vamos aquí como un engrama, ¿no? Vamos aquí, cada uno de los elementos, uno me lleva al otro. Aquí, ¿cuál sería la idea, equipo? Que empezáramos a identificar cuáles son nuestros puntos fuertes o a lo mejor de estas competencias con cuál voy a trabajar primero. ¿Cuál creo que sería mi mayor área de oportunidad? ¿O cuál creo yo que sería la central para mí que va a disparar las demás? Y generalmente tiene que ver, pareciera un cambio sencillo, pero es mucho, ¿no? El que yo empiece, por ejemplo, ¿no? Desde empezar a analizar información, parece poco, pero es mucho, porque esto me lleva a desarrollar mucho más competencias como un sistema como tal. Por ese equipo yo los invito a que les pusimos aquí bibliografía, les anotamos aquí algunos videos en la red, algunas páginas de internet que consideramos que son clave y que van a facilitar el tener la oportunidad de profundizar en los temas, de desarrollar mayores competencias que aseguren o que faciliten el logro de nuestros objetivos personales y profesionales. Muy bien. Equipo, si tuvieran alguna pregunta, aquí estoy en la mejor disposición para responder alguna duda, algún comentario adicional. Adelante. Muchas gracias, estimado César. Antes de abrir este foro, bueno, es indiscutible que lo que nos ha puesto a la luz César Mauricio, en cada una de las competencias hay una profundidad importante que tendríamos que ir desarrollando y por supuesto que en el equipo de AMA tenemos todas las posibilidades para desarrollar temas que a ustedes les interesen. Obviamente de manera genérica, pero también de una manera específica para las necesidades de su organización. Así que
lo dejamos en su radar para que lo tengan presente y en cualquier momento nos puedan contactar para apoyarlos. Ciertamente lo que César nos comentó, bueno, deja una amplitud muy grande y yo te diría, César, si tienes algún comentario en relación a la parte final de la pregunta de Romualdo, en donde dice, si tuviera que escoger las 3 competencias principales en el entorno, yo sé que es una pregunta de los 64,000 pesos, yo me atrevería a decir que depende en qué organización estás y en qué momento de la organización estás, pero quisiéramos oír tu comentario para abrir este espacio de preguntas y respuestas. Claro, muchas gracias, Jorge. Fíjate que tienes toda la razón. Aquí yo quisiera responder de la siguiente manera. Aquí sería, un poco utilizando una anécdota, dicen que un día le preguntaron a una persona, le preguntaron a un escritor, oiga, ¿quiénes son más inteligentes, los hombres o las mujeres? Y él contestó, ¿de qué hombre estamos hablando? ¿De qué mujer estamos hablando? ¿Y en qué contexto? Entonces sería como la base de mi pregunta. Ahora, aquí algo que es clave, yo creo que lo básico es cuestionar creencias, ¿no? Como la plataforma. Porque las creencias son las imágenes o suposiciones que tenemos profundamente arraigadas acerca de nosotros mismos y del entorno. Y si yo empiezo a cuestionar mis creencias, tengo una mente mucho más abierta para empezar a identificar mis áreas de mejora. Por ejemplo, decimos, a ver, yo tengo esta forma de tratar a mis colaboradores. A ver, ¿no habrá otras formas distintas? ¿Dónde lo aprendí? ¿Quién dice que yo tengo la razón? El cuestionarme esto me va a permitir, oye, no, creo que yo necesito más elementos, a lo mejor el pensamiento crítico, y yo creo que necesito a lo mejor habilidades conversacionales. O a lo mejor, de acuerdo a la problemática que se presenta, serían las competencias clave. Yo en lo personal me parece que es clave. El momento que vivimos y que coincidíamos con muchas de la investigación que hicimos sería cuestionar creencias. El pensamiento crítico es clave por la situación que vivimos, toda la información que vivimos, la flexibilidad cognitiva y lo que comentábamos de Big Data. Porque hay mucha información en el mercado, entonces necesitamos como tener mucho más elementos para, con base en la información, tener claro qué quiero, lo cual implica cuestionar mis creencias, la flexibilidad cognitiva y con esa información, cuáles serían los elementos que yo requiero, objetivos para tomar mejores decisiones. Muy bien, ese sería mi punto de vista, pero coincido y tiene que ver precisamente con la situación que la empresa, la persona, los recursos que tiene, las situaciones problemáticas que se presentan, como elegir. La metáfora serían las herramientas. Tengo claro el objetivo y con base en eso tomo la herramienta. Y equipo la frase de Maslow, este psicólogo famoso, decía que aquella persona que solo tiene un martillo, a todo le ve cara de clavo. Entonces, si lo único que yo tengo, se me ocurre solución de problemas complejos, pues solamente me enfocaré hacia él cuando tengo muchas otras posibilidades para resolver las situaciones. Espero haber sido claro con esta respuesta. Muchas gracias, César. Tenemos 2 más. Quisiera leer una pregunta de Karina. Muchas gracias, Karina. ¿Cómo medir el grado de competencias actuales que tiene nuestro staff gerencial? Claro, muy bien. Fíjate que es una pregunta que me permite profundizar. Colegas que se dedican al Assessment Center están rediseñando todas las actividades de acuerdo a situaciones que se presentan. ¿Qué quiero decir? Antes a lo mejor había ejercicios, ¿no? Las actividades que se desarrollan ahora están teniendo ingredientes o agregando ingredientes de caos, ambigüedad, incertidumbre, indefinición, que es lo que ahorita está funcionando, que se acuerdan lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Estamos hablando de la situación VUCA. Entonces yo te diría, están integrando definiciones, conceptos con VUCA. El ambiente tal cual, ¿no? De volatilidad, de incertidumbre, eso también es muy interesante y eso creo que podría ser también en la definición de competencias. Y algunos de nuestros clientes de American Management Association, algunos de nuestros clientes nos han pedido el rediseño de algunas competencias y parte del consenso que nosotros llegamos fue integrar algunos conceptos, conductas específicas para el manejo de la información. Aquí estaríamos hablando entonces del manejo de incertidumbre, volatilidad, complejidad y ambigüedad, que serían los elementos en Assessment Center y en ya la definición de comportamientos para los niveles de competencia. Muy bien, gracias, César. Raquel nos hace una pregunta muy interesante y muy nueva en función del concepto. ¿Podría César sugerirnos herramientas prácticas para mejorar la flexibilidad cognitiva? Claro, es cierto. Fíjate que es muy interesante. Cuando hablamos entonces de herramientas prácticas, yo lo quiero relacionar con creencias. Generalmente,
muchas de las personas ya tenemos como creencias arraigadas, ¿no? El concepto como tal serían imágenes o suposiciones que tenemos profundamente arraigadas acerca de nosotros mismos y del entorno, y actuamos con base en esas creencias. Lo primero entonces sería, a ver, ¿quién dice que yo tengo la razón? ¿No? Entonces a lo mejor empezar a identificar, a ver, ¿cuáles son aquellos pensamientos que yo tengo arraigados? Y que cualquier noticia, por ejemplo, ¿no? Ahorita tenemos muchas noticias, a lo mejor saber quién dice esto, cómo lo sé, voy a investigar más, quién dice que tiene la razón. Cuestionar los debates, por ejemplo, son muy útiles, ¿no? Para la flexibilidad cognitiva. O a lo mejor, a ver, ¿cómo lo sé? Porque ustedes saben que, y me incluyo, por supuesto, que en ocasiones criticamos lo que no entendemos. Entonces, mejor antes de tener la rigidez, aquí la inflexibilidad cognitiva sería ver, ¿quién dice que yo tengo la razón? ¿Cómo lo sé? ¿Dónde lo aprendí? Preguntar, investigar. Algo que nos ayuda mucho es, en la vida cotidiana, aprender otro idioma, el contacto con el arte, el aprender a pintar. Eso nos ayuda. ¿Por qué? Porque el mensaje es, no te la sabes de todas. Y entonces a situaciones, hago la analogía de AC y DC. AC a lo mejor fueron muy exitosas, pero ustedes saben que el éxito del pasado no lo asegura en el futuro. Entonces, aprender un idioma, el desarrollar otras habilidades que no conocíamos, información nueva para nosotros, el a lo mejor preguntar a personas, todo esto nos puede ayudar en la vida cotidiana a desarrollar la flexibilidad semántica, ¿no? En general, sería mi comentario. Es decir, como situaciones de la vida cotidiana y ver como menos juicio crítico, veo una película, y me incluyo porque a veces digo, ay, va a pasar esto. No, a ver, déjate llevar, escucha el punto de vista de la persona, ten más información, y eso me parece que es clave. Gracias, César. Bueno, no veo aquí en el espacio de preguntas alguna más. Alguien que no la haya escrito, que nos pudiera hacer su pregunta para que César ocupe unos segundos en contestarla. Bueno, damos unos segundos. Mientras tanto, les puedo decir que si bien coincido con César plenamente en temas como competencias clave actuales, el pensamiento crítico, el uso de Big Data y demás, yo aportaría que se deben usar algunas herramientas o, si me permiten, competencias transversales que hemos escuchado de concepto como la longanimidad o la resiliencia, que aquellos que somos ingenieros aprendemos que viene de la física y que es la capacidad que tiene un material para deformarse y volver a su forma original. Y qué dudar que nosotros hemos tenido que comportarnos así navegando en esta pandemia en donde estamos. Entonces, creo que esos dos aspectos que si bien podíamos conocer a nivel definición, en cuanto a la aplicación, estábamos realmente muy atrás. Déjenme abrir el chat. Aquí hay, ok, de Romualdo. Muchas gracias por las respuestas. Al contrario, Romualdo, y esperamos seguir en contacto contigo. Insisto, ¿alguna pregunta más que quieran hacerle al licenciado Ramírez? Bueno. Por supuesto, a través del equipo AMA estamos a la orden para cualquier duda que pueda surgir. Ciertamente, como ya hemos insistido, fue una ponencia con muchos conceptos que tendremos que ir desglosando poco a poco en la medida de nuestras necesidades. Y claro, estamos a la orden para poder discutir en concreto algunos temas que les preocupen desde el punto de vista de su organización. Sin más, les agradecemos y les recordamos que César nos hizo favor de proponer un plan de acción y un seguimiento a este plan de acción. César, si querías cerrar platicando sobre esto, Claro. Muy brevemente. Sí, cómo no. Yo solamente quisiera comentar algo que consideramos valioso. Diseñamos un plan de acción que consideramos que agrega valor. Porque ustedes saben, yo a lo mejor puedo tener mucho interés, muchas ganas de aplicar lo aprendido. Sin embargo, si no lo llevo a la práctica y si no le doy un seguimiento, esto no agrega valor, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que diseñamos un plan de acción, una forma sencilla, y lo que queremos es que ustedes contesten ese plan de acción y
sobre situaciones específicas. Aquí lo que queremos es no el voy a hacer mejor, quiero superarme, sino a ver, una situación específica. Yo con mi equipo de trabajo, ha habido malos entendidos, yo creo que me hace falta a lo mejor responder con mayor facilidad o una velocidad de respuesta con mayor iniciativa, situaciones muy específicas, ¿muy bien? Y luego, con base en la información que vimos aquí, la bibliografía, los videos, ustedes van identificando exactamente qué recursos necesitan, algo que es clave, ¿cómo sabré que lo estoy logrando para acercarme a la meta? Ahora, ¿por qué es importante? Fíjese, según las investigaciones del cerebro, se dice que cuando yo establezco un objetivo, pero solamente lo digo, quiero lograr tal cosa, la posibilidad de su logro es solamente del 6 al 8%. Si yo establezco el objetivo y lo escribo, se incrementa del 25 al 30%. Si yo establezco el objetivo, ¿no? Lo escribo, lo comparto verbalmente con otras personas, del 55 al 60%. Y si yo, además de que lo escribo, lo comparto, tengo un coach, alguien que me está ayudando, tengo mayores posibilidades, por lo menos el 85% de lograrlo. Entonces, la invitación sería el que ustedes lo escriban, lo desarrollen, lo compartan. Les anexamos también una nota, me parece que agrega mucho valor, que aquí diseñamos en la organización para ustedes, de cómo dar seguimiento a los proyectos para que no solamente queden en buenas intenciones. Y lo que queremos es aterrizar. Lo que queremos es, sobre situaciones muy específicas, ustedes puedan analizar las situaciones y generar planes de acción concretos, tanto con nuestra plática como con la bibliografía, y por supuesto ponemos a su disposición toda la gama de cursos y coaching que tenemos en American Management para apoyarlos en su desarrollo personal y profesional. Muy bien, muchas gracias, César. Y para terminar, bueno, les agradecemos y de antemano una disculpa por el tema del retraso en función de la tecnología, que ya saben que no tiene palabra de honor, pero creo que recuperamos el tiempo que estaba estimado a partir de las 10 de la mañana y quedamos a sus órdenes. No me queda más que agradecer también al equipo detrás de cámaras, encabezado por nuestro director de Mercadotecnia, Jaime Lara, por la gerente de Mercadotecnia, Michelle Leboreiro, y todos aquellos que en la tecnología nos ayudaron, encabezados por Juan Mejía. Muchas gracias a todos, seguimos en contacto y no dejen de ver nuestro calendario para las siguientes actividades de nuestra empresa. Buen día, hasta luego, gracias. Muchas gracias, gracias a todos, gracias.